Oscuros, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, una seguidora nos envía una historia como pocas. Escucharán en esta experiencia situaciones sumamente aterradoras, con sucesos que incluso a mí me provocaron un escalofrío al solo imaginarlos, y donde parece que hay un misterio familiar que puede revelar cosas inquietantes que tal vez no nos gusten. Esta es la aterradora historia de los Hernández. Terror en la oscuridad. Hola a todos. Me llamo Rebeca Hernández y soy de Oaxaca. La verdad no sé ni por dónde empezar a contar mi historia. Hay tantas cosas que quiero decir que me siento abrumada. Supongo que debería comenzar por mi familia, porque ahí es donde todo parece originarse. Mis padres se divorciaron cuando yo era muy chica. Casi no recuerdo verlos juntos. Mi mamá siempre ha sido muy estricta, pero creo que la vida la hizo así. Después del divorcio, ella se encargó de mí sola. Mi papá ayudó con dinero por un tiempo, pero luego simplemente desapareció cuando yo tenía unos 8 años. Se fue, y no supimos más de él. Mi mamá no hablaba mucho de él, pero sé que ese abandono le afectó mucho. Fue un golpe duro para ambas y creo que todavía nos afecta. Cuando mi papá se fue, mi mamá decidió llevarme a vivir con mis abuelos. Ella tenía que trabajar muchas horas y pensó que sería lo mejor para mí. Recuerdo que estaba emocionada porque creía que vivir con ellos sería como unas vacaciones largas. No tienen idea de lo equivocada que estaba. Mis abuelos eran muy diferentes a lo que yo conocía. Mi abuela era callada y amargada, siempre ocupada limpiando todo. Tenía una obsesión con la limpieza que no puedo ni describir. Y mi abuelo, bueno, él era de lo peor. Mi abuelo era un hombre enojón y grosero, el machista más grande que puedan imaginar. Casi no me hablaba, y cuando lo hacía, era para regañarme u ordenarme algo. También maltrataba a mi abuela, siempre gritándole por cualquier cosa. Una vez estaba jugando en el patio, corriendo. De repente la puerta de la casa se abrió de golpe. Mi abuelo salió hecho una furia, gritando que me callara porque el ruido le molestaba. Me asusté tanto que corrí a esconderme detrás de un árbol viejo que había en el jardín. Cuando me encontró, su rostro estaba rojo. Sin decir nada levantó la mano y me dio una cachetada tan fuerte que me dejó la marca en la cara por días. Me dijo que si volvía a hacer ruido, me iría peor. Se me quedó tan grabado ese día que aprendí a tenerle miedo. Viví con mis abuelos hasta que cumplí casi 11 años. Esos 2 años fueron un infierno. Mi abuela, a pesar de su carácter, intentaba protegerme, pero siempre terminaba siendo ella quien recibía el peor trato. Era una mujer pequeña y frágil, sin forma de defenderse. Además que la gente de esa edad tiene tan arraigado el machismo que ven como normal todo lo que les hacen. Hubo unas 2 noches que cuando todo estaba en silencio podía escuchar a mi abuela llorar en su habitación después de que mi abuelo se iba a dormir. Nunca entendí por qué no se iba, por qué seguía soportando todo eso. Yo me sentía atrapada y aterrorizada. Soñaba literalmente con el día en que pudiera salir de ahí. Pasaba horas mirando por la ventana, imaginando una vida diferente, lejos de esa casa que se sentía como una prisión. Ahora imagínate a mi abuela que pasó toda su vida ahí. No quiero ni pensar en el infierno que vivió. Cuando tenía 10 años, mi mamá logró estabilizarse económicamente y me llevó de vuelta a vivir con ella. Fue un cambio enorme y difícil de asimilar. Para empezar, mi mamá se había juntado con alguien. Su nombre es Pedro, así que de repente tenía un padrastro. No sabía cómo sentirme al respecto. Era amable conmigo, pero yo estaba tan acostumbrada a tener una figura masculina que me daba miedo.
y esa amabilidad me parecía extraña. Es raro cómo nos afectan las cosas que nos pasan de pequeños. Me tomó tiempo adaptarme a esta nueva vida, pero poco a poco fui acostumbrándome y apreciando lo que tenía. Dejamos de visitar a mis abuelos por problemas familiares que nunca entendí del todo. Mi abuela era la única que de vez en cuando venía a casa de mi mamá. Cada vez que la veía me preocupaba más. La notaba cada vez más cansada y débil, como si la vida se le estuviera escapando poco a poco. Una tarde, mientras estaba en mi habitación haciendo tarea, escuché a mi abuela hablando con mi mamá en la sala. No pude evitar acercarme y escuchar. Hablaban sobre mi abuelo y cómo seguía tratándola mal. Mi abuela, con voz entrecortada, decía que no podía dejarlo porque no tenía a dónde ir. Esa fue la última vez que la vi, antes de que sucediera algo que nos cambió a todos. Hace poco, mientras estaba en la calle vendiendo por catálogo, recibí una llamada de mi mamá. Su voz sonaba extraña, como si no quisiera decírmelo al principio. «Tu abuelo murió», me dijo sin rodeos. No sentí tristeza, la verdad, sino un extraño alivio que me hizo sentir culpable por un momento. El velorio de mi abuelo fue un proceso muy difícil para todos. La atmósfera se sentía pesada y tensa. Mi mamá y mi abuela no paraban de discutir por todo. Las dos parecían a punto de explotar de ansiedad y el ambiente, ya de por sí triste, se hizo insoportable con sus gritos. Mi abuela lloraba desconsoladamente, murmurando oraciones y recordando los supuestos buenos momentos que compartió con mi abuelo, aunque estoy segura que los podía contar con los dedos de una mano. Mi mamá, por otro lado, estaba claramente enojada, no solo por la muerte de su padre, sino también por el dolor que le había causado a todos durante su vida y porque nunca se disculpó ni cambió. Había muchas personas en el velorio que yo no conocía. Supongo que es normal ver a familiares lejanos que uno nunca había visto antes en este tipo de eventos. Sus rostros desconocidos solo aumentaban mi ansiedad social. Alrededor de las 12 de la noche, comenzó a ocurrir algo muy extraño. Algunas moscas empezaron a entrar por las ventanas. Al principio nadie le dio mucha importancia. En los velorios siempre hay algo de comida y las moscas no faltan. Pero en cuestión de minutos, las moscas comenzaron a llegar en grandes cantidades. Se movían por toda la sala posándose en el pan y otros alimentos que habíamos preparado para los asistentes. Pronto había tantas moscas que se nos hizo muy desagradable seguir comiendo. Decidimos no tocar más la comida. La gente comenzó a quejarse y a comentar sobre lo inusual de la situación. El zumbido constante de las moscas se volvió molesto, haciendo que todos nos sintiéramos muy incómodos. Mi abuela sugirió entonces que fuéramos a comprar más comida. Mi mamá me miró y me pidió que fuera al Oxxo cercano a comprar pan, aunque fuera de ese procesado. A esas horas no había panaderías abiertas, así que no teníamos otra opción. Salí del velatorio y empecé a caminar hacia el Oxxo. Estaba algo apartado de la funeraria, lo que me preocupó un poco. Las calles estaban oscuras y silenciosas, iluminadas solo por algunos faroles. La verdad, ahora que lo pienso, creo que no debí de haber caminado sola por esas calles. Se veía bastante peligroso. Llegué, compré el pan y unas galletas y salí para ir de regreso. Mientras andaba, miraba el piso para evitar pisar algún excremento de animal, y también porque iba perdida en mis pensamientos. La calle estaba completamente solitaria, ni un alma a la vista, y no sé por qué, de repente, sentí la necesidad de levantar la mirada. Y ahí, a solo unos metros de mí, vi algo que me inquietó muchísimo.
Una cabra negra parada en medio de la calle. Me detuve en seco. La cabra estaba completamente inmóvil. Estaba lejos de la luz de la farola y la siguiente lámpara estaba detrás de ella. Su figura se veía totalmente oscura, como una sombra recortada en la noche. El simple hecho de verla me llenó de un miedo que no puedo explicar. No era solo que hubiera una cabra perdida en medio de la calle. Había algo en ella que me inquietaba profundamente. Al principio, la cabra no hizo nada, solo se quedó ahí mirándome, y eso solo empeoró mi sensación de inseguridad. Era como si algo en ella no fuera natural, como si su presencia misma fuera una anomalía en el mundo. Después de un momento que pareció eterno, la cabra dio un par de pasos y bajó la cabeza y comenzó a comer el pasto crecido de la banqueta. Inquieta, me moví lentamente, tratando de rodear al animal. Aunque en ese momento no estaba haciendo nada extraño, seguía incomodándome de una manera que no podía explicar. Logré rodearla y seguí mi camino, sintiendo que el corazón se me salía. Pero justo cuando pensaba que había pasado lo peor, la cabra hizo su sonido característico. Pero Ger, te juro que ese sonido no era el de una cabra normal. He pasado temporadas en ranchos con animales y te aseguro que así no sonaba una. Era un sonido grave y profundo. Tal cual decidí ignorarlo y seguí caminando. Y de repente, empecé a escuchar pasos detrás de mí. Era el sonido de pasos humanos golpeando el suelo, acercándose cada vez más. Espantada giré la cabeza. Ahora ambos estábamos cerca de la lámpara de la calle, y fue entonces cuando pude ver algo que a día de hoy no entiendo, y de solo recordarlo me revuelve el estómago. La cabeza del animal no era la de una cabra. Tenía la cara de mi abuelo. No sé cómo describirlo. El rostro era una horrible combinación de rasgos animales y humanos, con la piel arrugada y los ojos chuecos. Era como si alguien hubiera intentado fusionar a mi abuelo con una cabra e hicieron ese espantoso monstruo. En ese instante el pánico ya lo tenía atorado en la garganta. Me eché a correr sin mirar atrás. Corrí lo más rápido que pude, tropezándome a los pocos metros y cayendo al suelo. Todo el pan salió volando, pero no me importó. Solo quería huir de esa cosa. Me levanté rápidamente y seguí corriendo, sintiendo que en cualquier momento esa criatura me alcanzaría. No dejé de correr hasta llegar a la funeraria. Al entrar, todos me miraron sorprendidos. Mi mamá se acercó y me preguntó qué había pasado con el pan y por qué venía tan alterada. Le mentí, diciéndole que me habían asaltado y perseguido un tramo. Obviamente, con mi abuelo ahí en el ataúd en la misma sala, no le iba a contar lo que había visto con la cabra. No sé qué pasó con eso. Quiero pensar que me lo imaginé, que el estrés me hizo imaginarlo, pero el recuerdo está tan vívido que puedo jurar que no fue imaginación. Cada vez que cierro los ojos veo esa cara grotesca. Tuvimos que aguantar en el funeral con las moscas durante muchas horas. Zumbaban sin cesar. Fue hasta la mañana siguiente que llegó el sacerdote para acompañar a la familia en el resto de los ritos funerarios. Para entonces yo estaba agotada, tanto física como emocionalmente, deseando que todo terminara de una vez. Cuando nos entregaron las cenizas de mi abuelo,
Las llevamos a nuestra casa porque mi abuela no las quería. Mi mamá no mostraba ninguna emoción por la muerte de su padre y yo no quise preguntar por qué. Sentía que debía respetar su duelo fuera cual fuera. Una semana después de tener las cenizas en casa, empezamos a notar algo raro. Moscas. Al principio eran solo unas pocas, casi imperceptibles, pero al poco tiempo se multiplicaron. No importaba cuántas matáramos, siempre aparecían más. No podíamos comer en paz y las noches se volvieron un infierno con el zumbido sin parar de los insectos. No pude evitar relacionar la aparición de las moscas con la llegada de las cenizas. Había algo muy extraño en todo esto, algo que no lográbamos entender ni explicar. Era como si la presencia de mi abuelo siguiera en la casa, manifestándose de la forma más desagradable posible. Decidimos buscar comida echada a perder o algún cadáver de animal, pensando que eso podría ser la causa de la infestación. Mi mamá y yo revisamos la casa de arriba a abajo. Empezamos en la cocina, sacando todos los cajones y revisando detrás de los aparatos eléctricos y muebles. Luego pasamos a las habitaciones, buscando en los armarios, debajo de las camas y en cada pequeño rincón donde algo pudiera haberse escondido. Después de horas de búsqueda, encontramos algo repugnante cerca de un punto en la pared del pasillo. Ahí vimos un montón de gusanos retorciéndose y un par de moscas volando cerca de un pequeño agujero. Mi mamá gritó de asco y retrocedió. Yo me acerqué lentamente tratando de no vomitar y observé los gusanos moviéndose como una masa. Nos armamos de valor y limpiamos tan bien como pudimos. Usamos guantes y papel para recoger los gusanos, pero no importaba cuánto limpiáramos, seguían apareciendo más. Era como si brotaran de la nada. Decidimos romper un poco la pared alrededor del agujero. Con cada golpe del martillo el olor nauseabundo se hacía más fuerte, invadiendo nuestras fosas nasales. Cuando logramos abrir un poco la pared, vimos que estaba llena de gusanos y sus cascarones. Esto era algo inusual. Nunca antes había pasado algo así en la casa y no había motivo para que sucediera. No había alimento en el interior del agujero, ni ninguna razón lógica para que las moscas prosperaran ahí. Mi mamá y yo estábamos confundidas y asustadas. Unas noches después, durante un fin de semana, todo empeoró. Te juro que cada vez que creo que las cosas no pueden ponerse peor, algo nuevo pasa. A eso de las 9 de la noche me dio hambre y decidí hacerme algo de cenar. Algo simple, una sopa de coditos con queso. Puse el agua a hervir y luego puse la pasta y me quedé ahí, en la cocina, mirando mi teléfono. De pronto, sentí que algo me jalaba el cabello. No fue un tirón fuerte, sino más bien como si alguien hubiera pasado sus dedos por mi pelo, agarrándolo suavemente. Asustada me di la vuelta. No había nadie. La cocina estaba vacía igual que cuando entré. Miré a mi alrededor qué pudo ser, pero estaba sola. Pero entonces, justo cuando estaba a punto de girarme hacia la estufa otra vez, la silla de la mesa de la cocina se movió. No fue un movimiento brusco, sino más bien como si alguien se hubiera sentado en ella y la hubiera arrastrado unos centímetros para acomodarse mejor. Escuché el chirrido de las patas contra el piso, vi cómo se deslizaba. Grité. No pude evitarlo. Salí corriendo de la cocina, subí las escaleras de 2 en 2 y me metí en el cuarto de mi mamá. Ella y Pedro se sobresaltaron al verme entrar así. Mi mamá dejó caer el control remoto y se levantó de la cama, preocupada. «¿Qué pasa, Rebeca? ¿Estás bien?», me preguntó acercándose a mí. Entre sollozos le conté lo que había pasado en la cocina.
Le hablé del tirón en mi cabello, de la silla que se movió sola. Mi voz temblaba, pero logré explicarle todo. Mi mamá me abrazó fuerte, tratando de calmarme. En ese momento, Pedro frunció el ceño, no parecía creerlo. «Voy a revisar», dijo, y salió de la habitación. Nos quedamos en silencio escuchando sus pasos por la escalera y luego por la planta baja. Oí cómo abría y cerraba puertas, cómo movía cosas en la cocina. Después de unos minutos volvió a subir. «Todo está normal», dijo cuando entró al cuarto. «La estufa estaba encendida, así que la apagué. Hay una olla con pasta en el fregadero, pero fuera de eso no vi nada raro». «Pero yo lo vi», insistí. «Lo sentí y fue real». No sabía qué decir. ¿Cómo podía explicarles lo que había visto, lo que había sentido? No me iban a creer. Esa noche dormí en el sofá de la habitación de mi mamá y Pedro. Ellos dejaron la luz del baño encendida para mí, pero aún así no pude dormir bien. Los días siguientes fueron una tortura. No podía estar tranquila en ningún lugar de la casa. Sentía que algo me observaba constantemente, que había una presencia maligna por ahí rondando. Mi mamá estaba preocupada por mí. La escuché hablar con Pedro sobre llevarme a un psicólogo, pensando que quizás todo esto era resultado del estrés o de algún problema emocional. Pero yo sabía la verdad. Sabía que lo que estaba pasando era real, aunque no pudiera explicarlo. Fue unos días después cuando ocurrió lo peor. Era tarde, casi medianoche. Había estado en la sala viendo televisión con mi mamá y Pedro, tratando de distraerme. Cuando decidimos irnos a dormir, subí las escaleras. Llegué a la puerta de mi habitación y abrí la puerta. La habitación estaba a oscuras. No había encendido la luz del cuarto, así que la única iluminación venía de la luz del pasillo. Y fue entonces cuando lo vi. Había algo debajo de mi cama. Me detuve y mi mente trató de darle forma. Al principio pensé que era solo una sombra, pero entonces se movió. Era una cabeza humana, pero completamente negra, como si estuviera quemada o algo así. Sobresalía apenas de debajo de la cama, mirando hacia la puerta, hacia mí. Me quedé pasmada. La cabeza giró lentamente y entonces vino a mi mente. Era la cabeza de la cabra, la cabeza de mi abuelo, la misma que había visto en la calle aquella noche. No sé cómo, pero logré cerrar la puerta de golpe y correr hacia el cuarto de mi mamá. Esta vez ni siquiera pude explicar lo que había visto, solo lloré y lloré mientras ella me abrazaba confundida y asustada. Pedro entró poco después, alarmada por mis gritos. Eso pasó hace poco. Desde entonces no he vuelto a dormir en mi habitación. Duermo en el sofá de la sala si es que logro dormir. La casa se siente pesada y sé que lo de mi abuelo tiene algo que ver. Creo que ya es muy obvio. No sé qué hacer. He pensado en irme, pero ni siquiera tengo dinero para mudarme y si me voy seguramente estaría sola y ahorita es lo que menos quiero. Como sea, si sucede algo más, vendré a contártelo. Lo prometo. Hola, Ger. Hace poquito te mandé el cómo inició esta historia, y desde entonces han pasado muchas cosas. Estoy muy desesperada. Para este punto no importa si no me lees o si esto sale en un video. En realidad esto lo hago más para sacarlo de dentro de mí. Necesito desahogarme y no sé con quién más puedo hablar de esto. Desde la muerte de mi abuelo mi vida se ha vuelto un caos. Las moscas,
los ruidos extraños, las sombras. Todo me tiene al borde de un colapso nervioso, sin exagerar. Pero una de las cosas que más me están afectando actualmente son las pesadillas. Casi todas las noches me estoy despertando gritando, sudando. En mis sueños me veo a mí misma transformándome en una especie de cabra humana, como la criatura que vi aquella noche en la calle. Siento cómo mis huesos crujen y se retuercen, cómo mi piel se cubre de un pelaje negro. Mis manos y pies se convierten en pezuñas y de mi frente brotan cuernos. Es una sensación horrible. Pero lo que más me perturba es que ahí hay un espejo, y cuando me miro en él en estos sueños, no veo mi rostro, sino el de mi abuelo. Y entonces, con una voz que sí es la mía, comienzo a hacer el sonido de una cabra, pero de una manera espantosa, un sonido para nada natural. Siempre me despierto en ese momento y quiero gritar, pero no puedo, no me sale la voz. Ahora, realmente esto no es lo aterrador porque al final siguen siendo sueños. Pero una noche, hace una semana, pasó algo que me hizo preguntarme si estas pesadillas son realmente solo sueños. Me desperté como siempre, asustada y ahogándome de miedo. Pero cuando me senté en la cama, vi algo extraño en el suelo. Esto va a sonar muy difícil de creer, ya sé, pero te juro que lo vi. Había marcas alrededor de mi cama, como si alguien hubiera caminado allí. Eran pezuñas. Le conté a mi padrastro Pedro sobre esto, y obviamente no supo darme una respuesta, pero me dijo que si sucedía de nuevo, que rezara. Y eso, lejos de tranquilizarme, me puso peor. ¿Por qué tendría que rezar? Me quedé mirando esas marcas por un rato y me puse a pensar en razones lógicas por las que eso estaría ahí, pero ya me dirás tú qué explicación lógica podría encontrar. ¿Has visto cuando una persona pisa descalza el suelo cómo se ve una huella muy tenue? Pues algo así se veían las marcas. Eran exactamente 6. No sé si había más, pero esas eran las que pude ver. Desde esa noche he tenido miedo de dormir. Me paso las noches despierta, o si me duermo me despierto con cualquier ruido. Mi mamá me compró unas pastillas, pero es que ni eso me ayuda. Estoy agotada, física y mentalmente. Se me olvidó compartir en el correo pasado que yo trabajo como vendedora por catálogo. Voy de casa en casa ofreciendo productos. Con todo esto que he vivido se me ha hecho muy difícil, sinceramente, pero es algo que tengo que hacer, me guste o no. Fue durante una de estas visitas que sucedió algo inesperado. Toqué la puerta de una casa un poco apartada y me abrió una señora mayor. Tenía el cabello gris recogido en un moño y un rostro muy lindo. Se veía muy amable. Empecé a platicarle de lo que vendía y ella no dejaba de mirarme. Y entonces me interrumpió y me dijo si estaba bien. Era una persona que no conocía, así que no tenía la confianza de contarle todo lo que estaba viviendo. Solo me limité a decirle que sí y sonreí, pero ella insistió en que si de verdad todo estaba bien. Y un poco apenada le dije que no, que estaban pasándome cosas raras y no podía dormir bien. Ella asintió y me dijo: «Pásale, mija, tú traes un muerto encima». Me quedé quieta y no supe qué decirle, pero yo sentía que la señora sabía algo de alguna forma. Como si leyera mis pensamientos, la señora me sonrió con dulzura.
No tengas miedo, no te voy a hacer daño, pero creo que sí necesitas ayuda, ¿verdad? No sé qué me impulsó a confiar en ella, Ger. Quizás fue su mirada compasiva o el tono tranquilizador de su voz. Antes de darme cuenta, estaba sentada en su sala contándole todo lo que había pasado desde la muerte de mi abuelo. Las moscas, la cabra, las pesadillas, todo. Ella me escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé mi relato, se levantó y fue a buscar algo a otra habitación. Volvió con un manojo de hierbas y un pequeño recipiente con un líquido transparente que supongo era agua con algo más. «Vamos a hacerte una limpia», me dijo. «Creo que eso te ayudará a librarte de la carga que llevas». Pasó la siguiente hora realizando un ritual que nunca había visto. Recitaba oraciones en un idioma que no entendía, pero creo que era una lengua prehispánica, mientras pasaba las hierbas por mi cuerpo y me rociaba con el líquido. Cuando terminó, me sentó y me encendió una vela y puso unas cartas sobre la mesa. El tarot puede darnos algunas respuestas, me explicó mientras barajaba las cartas. Me hizo poner la mano en la baraja y luego sacó 3 cartas y las puso boca arriba. Su cara se puso seria. «Aquí dice que hubo personas que le hicieron mucho daño a tu abuelo», me dijo, «y es por eso que su espíritu sigue aquí, atado a este mundo por el rencor y el odio». Me quedé sin palabras, Ger. ¿Quién podría haberle hecho daño a mi abuelo y por qué su espíritu me atormentaba a mí? No te preocupes, mija, todo tiene solución, pero eso lo tienes que encontrar tú. Voy a rezar por ti y por tu familia, pero debes hablar con ellos para saber por qué puede estar enojado tu abuelo. Cuando me fui de su casa esa tarde, me sentía extrañamente aliviada. Era como si un peso se hubiera levantado de mis hombros. Por primera vez en semanas me sentí tranquila y le agradecí a Dios por darme esta oportunidad. Sentí que, no sé, que me escuchaba y que organizó todo ese día para que yo llegara a esa casa. Después de mi encuentro con aquella señora, las cosas en casa parecieron calmarse por unos días. Ya no había moscas, los ruidos nocturnos cesaron, e incluso pude dormir un par de noches sin pesadillas ni ver cosas extrañas. Pensé que quizás la limpia realmente había funcionado, que tal vez mi abuelo por fin había encontrado la paz. Pero estaba equivocada, muy equivocada. Una mañana, al despertar, noté algo extraño en mi cama. Había un poco de polvo fino y grisáceo esparcido sobre las sábanas. Pensé que podría ser polvo simplemente, o tal vez restos de algún insecto. Lo limpié sin darle mucha importancia. Pero con el paso del tiempo empecé a encontrar ese mismo polvo en algunas partes de la casa, en los muebles, en el suelo, incluso en la cocina. Era como si alguien estuviera esparciendo eso por todos lados. Y de pronto lo entendí. Era ceniza. En el momento en que esa palabra cruzó mi mente, un escalofrío me recorrió la espalda. No podía ser, ¿o sí? Nerviosa por encontrar algo que no me gustara, me dirigí al estante en la sala donde guardábamos la urna con las cenizas de mi abuelo. Mis manos estaban temblando tanto que casi se me cae la urna cuando la tomé. La abrí lentamente temiendo lo que podría encontrar. Y sí, la urna estaba vacía. En ese momento, coincidentemente, mi mamá entró en la sala. Al ver la urna en mis manos, su cara se puso pálida. «Mamá», dije, «¿qué pasó con las cenizas del abuelo?» Ella se quedó en silencio por un largo rato,
evitando mi mirada. Pude ver cómo su mandíbula se tensaba como si estuviera tratando de no decir nada. Y finalmente habló. Yo las tiré. No lo podía creer. ¿Por qué hiciste eso?, le dije. Mi madre cerró los ojos y se cruzó de brazos, y pude ver las lágrimas que empezaban a caer de sus ojos. Porque odiaba a tu abuelo, Rebeca. No podía soportar tener sus cenizas en esta casa. No se merecía estar aquí. Y como tu abuela tampoco las quería, pues ya no sabía qué hacer. No podía creer lo que estaba escuchando. Sabía que mi abuelo había sido un hombre difícil y que había hecho sufrir a mi madre, pero nunca pensé que su odio fuera tan profundo como para hacer algo así. Mamá, ¿te das cuenta de lo que has hecho? ¿Cómo pudiste hacer algo tan irrespetuoso?, le pregunté, enojada porque de verdad sentía que era algo incorrecto de hacer, pero lo que me guardé en secreto, y es por lo que realmente temía, era que eso hubiera hecho enojar a mi abuelo de alguna forma. Sé que estuvo mal, hija, pero no podía seguir viviendo con su recuerdo aquí ni un minuto más. Necesitaba liberarme de él de alguna manera. Después de esa conversación cerré la urna y me fui molesta, creyendo que todo lo que pasaba era por culpa de esto que hizo mi mamá. Luego, como 2 noches después, cerca de las 3 de la mañana, escuché un ruido en la puerta principal. Un rasguño, como si alguien o algo estuviera arañando la madera. Se escuchaba fuera de mi cuarto, en la cocina. Me levanté para ver qué era. El ruido se hizo un poco más fuerte, y cuando me paré en la cocina, la vi. Era una cabeza, Ger, o lo que quedaba de ella. Su rostro estaba desfigurado como si hubiera sido quemado. Estaba presionada contra el vidrio, mirándome fijamente. Cerré los ojos y grité muy fuerte. Mi familia vino corriendo para preguntarme qué pasaba y les conté lo que vi. Ellos pensaban que era un humano, un ladrón, vaya, pero yo en todo momento pensaba que eso no era humano. Pedro salió de la casa a investigar, pero no encontró a nadie. Llamamos entonces a la policía para notificarlo y que vinieran a patrullar. Nunca lo hicieron, pero al menos el hecho de haberlo dejado en constancia tranquilizó un poco a mi familia. Nos fuimos entonces a su habitación y dormí en el sofá otra vez. Me daba pena causarles tantas molestias, pero en verdad estaba asustada. Al día siguiente, pensé que tenía que hacer algo. No podía seguir viviendo así. Fue entonces cuando recordé las palabras de la señora que me había hecho la limpia. Ella había mencionado que había personas, en plural, que le habían hecho daño a mi abuelo, y que por eso su espíritu seguía atado a este mundo. Entonces esto no era por lo que hizo mi mamá, y tiene lógica si lo piensas, porque todo esto empezó a ocurrir incluso antes de que lo cremaran. Tenía que averiguar más sobre eso. A la mañana siguiente, decidí que tenía que hablar con mi abuela. Si alguien sabía algo sobre el pasado de mi abuelo, tenía que ser ella. Habían estado casados por décadas después de todo. Así que fui a visitarla. Cuando llegué a su casa, me recibió tan linda como siempre, pero pude notar que estaba más delgada. La muerte de mi abuelo la había afectado mucho a pesar de todo el mal que él le había hecho. Nos sentamos en su sala con una taza de café. Al principio hablamos de cosas normales como mi trabajo y su salud, pero finalmente, armándome de valor, saqué el tema de mi abuelo. Abuela, comencé, eligiendo mis palabras con cuidado. ¿Alguna vez el abuelo te habló de alguien que pudiera haberle hecho daño? Ella me miró sorprendida y me dijo que no. Entonces le conté sobre la persona que me leyó las cartas y todo lo que me había dicho.
Al principio me regañó por andarme metiendo en esas cosas, pero poco a poco empezó a salir algo nuevo a la conversación. Y de verdad que no me esperaba esto. Hay algo que nunca le he contado a nadie, ni siquiera a tu madre, dijo. Algo sobre tu abuelo y su otra familia. Sentí que mi corazón se detenía. ¿Otra familia? ¿Mi abuelo había tenido otra familia? Tu abuelo me engañó durante años, Rebeca. Continuó mi abuela con lágrimas ya en los ojos. Tenía otra mujer y otros hijos con ella. A veces desaparecía por días y yo sabía que estaba con ellos. La verdad, quería pensar que esto era un malentendido o una mentira, pero por lo poco que sabía de él no me sorprendió tanto. ¿Por qué te quedaste con él?, le pregunté tratando de no llorar también. ¿Por qué no lo dejaste? Ella sonrió. Ay, mijita, porque en aquellos tiempos una mujer no podía simplemente dejar a su marido. Era un escándalo, una vergüenza. Mi abuela me contó todo, cómo había descubierto la infidelidad de mi abuelo, cómo había sufrido en silencio durante años, cómo los hijos de la otra mujer a veces venían a su casa exigiendo dinero y amenazando con contar la verdad. Eran horribles, dijo mi abuela, groseros, violentos. Una vez el mayor de ellos empujó a tu madre cuando era apenas una niña chiquita. Tu abuelo tuvo que intervenir para que no le hiciera daño. Finalmente tu abuelo los dejó, continuó mi abuela. Cortó todo contacto con ellos y volvió con nosotras, pero sé que ellos nunca lo perdonaron. Nos odiaban, nos culpaban por haberles quitado a su padre. Todo encajaba ahora. La señora de la limpia había tenido razón. Alguien le había hecho daño a mi abuelo, y ese alguien, o más bien esos alguien, eran sus otros hijos. ¿Crees que ellos podrían haber hecho algo para dañar al abuelo?, pregunté, temiendo la respuesta. Mi abuela se quedó en silencio por un largo rato. No lo sé, Rebeca, sinceramente no lo sé. Pero si lo que dices es cierto, si el espíritu de tu abuelo sigue aquí por alguna razón, tal vez ellos tengan algo que ver. Salí de la casa de mi abuela con más preguntas que respuestas, pero al menos ahora tenía una pista, un lugar por donde empezar. Tenía que encontrar a esos medios hermanos, tenía que saber si ellos estaban detrás de todo esto. Mi abuela me proporcionó toda la información que necesitaba para encontrar a la otra familia de mi abuelo, pero me imploró que no le dijera a mi madre, cosa que por supuesto no hice. Me dio nombres, direcciones e incluso algunas viejas fotos. Con esto en mano me sentí un poco más preparada para enfrentar lo que venía. Esa noche, cuando llegué a casa, noté que mi madre y Pedro no estaban. Habían dejado una nota diciendo que olvidaron contarme que habían ido a visitar a unos familiares y que volverían hasta más tarde. Subí a mi habitación y me recosté en la cama, tratando de procesar todo lo que había descubierto ese día. Estaba mirando mi teléfono, perdida en mis pensamientos, relajándome, cuando de repente escuché un sonido que me heló la sangre. Era un golpeteo rítmico, como de pezuñas contra el suelo, y venía del techo justo encima de mí. Me quedé en la cama, con el teléfono aún en la mano. El sonido se hizo más fuerte, más cercano. Podía sentir la vibración a través del techo. Algo estaba caminando en nuestro techo, algo grande y pesado, y tenía pezuñas.
En ese momento, no preguntes cómo, supe que era mi abuelo, o más bien la cosa en la que se había convertido, la misma criatura que había visto en la calle aquella noche. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, el sonido se detuvo. El silencio volvió en la casa, pero eso no hizo más que ponerme más nerviosa, porque sentía que algo más estaba por suceder. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, congelada en mi cama, pero hasta que estuve ya segura que no iba a pasar nada más raro, me tranquilicé. Esa tarde y las 2 noches siguientes, el sonido de las pezuñas en el techo se repitió. Ya la última vez sí lloré, Ger, porque me sentía sola. No quería decirle nada a mi madre para no espantarla y tampoco quería salir a ver qué era. Te juro que tenía mucho miedo. Esta es mi historia hasta ahora. Sé que es difícil de creer, y en serio que yo también sigo pensando que me estoy volviendo loca nada más. No sé qué va a pasar ahora. No sé cuándo me armaré de valor para ir a la casa de la otra familia de mi abuelo. La verdad no sé ni siquiera si voy a poder hacerlo. Pero así como van las cosas, yo creo que terminaré viéndome obligada a hacerlo pronto, porque ya no aguanto más. Te lo juro. Si llego a tener novedades, te prometo que volveré a escribir. Hasta entonces, gracias por leerme y un saludo a todos y todas. Deséenme suerte. Hola, Ger. No sabes el gusto que me dio que eligieras mi experiencia para contarla en uno de tus videos. Lamentablemente, con todos estos cambios en mi vida, dejé de estar en redes y YouTube y no había visto que subiste mi historia. Ya no tenía ganas de seguir ahí. La verdad es que me deprimía. Lo único que veía era TikTok porque me distrae. No sé qué tiene esa app que te atonta y hace que te olvides de las cosas, buenas y malas. Pero en fin, ya que te tomaste la molestia de narrar la historia, te voy a contar todo lo que he estado viviendo hasta ahora, y que probablemente sea lo último que viviré. No sé ni por dónde empezar, Ger. Han pasado muchísimas cosas desde que te envié la parte anterior de la historia. Pasé como 1 o 2 semanas sin novedades después de lo que te conté. Yo vivía aterrada por todo lo que estaba pasando, y aunque por alguna razón ya no había pasado nada, igual tenía miedo todos los días. El que ya no pasara nada hizo que tuviera todavía menos ganas de ir a buscar a la otra familia de mi abuelo. Era como que no tenía motivo para hacerlo. Pero de nuevo, yo creo que algo me estaba empujando a hacerlo. Algo quería que lo hiciera. Y la forma en que me lo hizo saber fue de lo más perturbadora. Fue una noche que me estaba lavando los dientes. Mojé mi cepillo, puse la pasta, me cepillé y necesité agua para enjuagarme. Pero cuando abrí el grifo, no salió nada. Se escuchaba algo raro dentro del tubo, como si tuviera aire. Cerré, abrí, pero no salía nada. Lo dejé abierto para que se le saliera el aire y después saliera el agua. Me seguí cepillando y de pronto empezaron a caer unas gotas. Cuando bajé la mirada, vi negro en el lavabo. Eran manchas negras o cafés, y me di cuenta que esa sustancia estaba saliendo poco a poco del grifo. Me dio muchísimo asco. Es que nunca había pasado algo así. No sabía qué estaba pasando. Y en una de esas, cayó un pequeño gusano de ahí, acompañando a una de las gotas negras. Me acordé de lo que había estado viviendo con las moscas. Pensar que yo usaba esa agua para enjuagarme la boca me revolvió el estómago. Pero entonces, de repente, empezó a caer agua limpia del grifo, como si nada hubiera pasado.
Le llamé a mi mamá y ella también vio los restos de la sustancia negra en el lavabo. Al día siguiente, le hablamos a un plomero porque era una situación muy insalubre, pero no encontró absolutamente nada fuera de lo normal. Ahora, esto posiblemente se explicaba de alguna forma, pero yo decidí tomarlo como una señal de que lo que estaba viviendo iba a seguir pasando hasta que no resolviera lo de mi abuelo. Así que al final me armé de valor para hacer lo que tenía que hacer. Fue un fin de semana que no tenía muchos pendientes. Le mentí a mi mamá diciéndole que iba a vender por catálogo a una zona lejana de la ciudad y que llegaría más tarde. Tomé un autobús y fui hasta allá, con la dirección que mi abuela me había dado. Era una casa particular en una colonia en los límites de la ciudad. Mantendré todo esto en lo más anónimo que pueda. Nunca había ido por ese rumbo. Se veía como una zona humilde y algo descuidada. Mientras caminaba por la calle buscando el número, sentía los nervios por todo el estómago. No sabía con qué me iba a encontrar. Al final llegué a la casa. Era una vivienda pequeña de 2 pisos. Una reja y un patio separaban la casa de la entrada. Respiré hondo, tratando de calmar mi ansiedad. Tenía el plan de fingir que no sabía nada y que solo estaba ahí para vender por catálogo. Toqué el timbre. Esperé unos segundos. Me acerqué un poco a la reja a ver si alcanzaba a escuchar algo adentro o ver algo por la ventana, hasta que escuché que abrían la puerta. Y apareció una chica joven, tal vez un poco mayor que yo. No salió del todo, desde allá me habló. «Hola, buenas tardes, ¿qué se le ofrece?», me preguntó muy amable. Por la abertura de la puerta alcancé a ver hacia adentro. La casa se veía descuidada y vieja, pero ella parecía simpática y hasta tímida. «Hola, buenas tardes. Disculpa que te moleste, estoy vendiendo productos por catálogo y me preguntaba si te interesaría ver el folleto», le dije mostrándole de lejos el catálogo que llevaba en las manos. «Ah, sí, claro, déjame ver», me dijo y se acercó hasta la reja. Tuve muchísima suerte porque no suelen aceptar ver los catálogos así de fácil. Mientras ella hojeaba las páginas, yo trataba de explicarle los métodos de pago, lo que tenía disponible y, al mismo tiempo, de reojo, echaba un vistazo al interior de la casa, bien chismosa yo. Pude ver un pedazo de la sala y un pasillo estrecho con papeles y objetos tirados por el suelo. No se veía que vivieran tan bien. La chica pareció encontrar algo interesante en el catálogo, y por un momento pensé que tal vez sí iba a hacer una compra, pero mientras se decidía, escuché una voz que le llamaba por su nombre desde el interior de la casa, preguntándole dónde estaba. Era la voz de una mujer, ya sonaba vieja. «Ay, discúlpame un momento, me dijo, devolviéndome el catálogo apresuradamente. «Ya vuelvo, no te vayas a ir, por favor». Y sin darme tiempo a responder, se metió en la casa, dejando la puerta abierta. Vi que se metió y anduvo por un pasillo, luego se metió en una habitación. Desde donde yo estaba pude ver un poco más de la sala. Había ropa regada sobre un sillón que a su vez estaba cubierto con una manta blanca con flores, y había bolsas negras que supongo habrían sido de basura, arrinconadas por ahí. Después de varios segundos la vi salir de la habitación y yo me hice la loca, como que no andaba de chismosa viendo hacia adentro. Y llegó. Pero la noté diferente, parecía un poco molesta Huerta. «Ya, perdón», me dijo medio sonriendo. «Tuve que atender algo. Te decía que quería estos zapatos». Después de cerrar el trato, le expliqué de nuevo cómo eran los métodos de pago y las entregas. Finalmente cerré el catálogo, le di las gracias y nos despedimos. Pero antes de marcharme, no sé qué me picó que me dieron ganas de soltarle todo. Es que ya estaba ahí, ni modo que me fuera sin hacerle la pregunta. Además, no había nadie más cerca. Podíamos hablarlo en privado.
Disculpa, sé que esto te va a sonar raro, pero ¿de casualidad conociste a un señor llamado...? La sorpresa en su cara se notó de inmediato, y vi que ya no estaba tan confiada de hablar conmigo. Sí, ¿por qué preguntas?, dijo. Mira, te voy a pedir que por favor no le digas a nadie lo que te voy a contar. Pero ese señor era mi abuelo. Y si tú lo conociste, entonces creo que tú y yo somos familia. Ustedes son la otra familia de mi abuelo. Noté que la chica se puso a analizar lo que estaba diciendo. No parecía exactamente sorprendida por mi revelación, pero tampoco parecía estar a gusto con ella. ¿Tu abuela es... verdad?, me preguntó de repente. Asentí, extrañada de que supiera el nombre de mi abuela. Sí, ¿cómo lo sabes? Ella soltó un suspiro y se cruzó de brazos, recargándose en el marco de la reja. Soy buena observando a la gente y su lenguaje corporal se había vuelto defensivo. ¿Y qué quieres?, me dijo, frunciendo el ceño. ¿Para qué viniste a buscar a la familia de tu abuelo después de tantos años? Su tono me tomó por sorpresa. Ya no era tímida ni amable. Ahora se veía hasta molesta, y no me sorprendía sabiendo el contexto de la situación gracias a lo que mi abuela me contaba. Yo solo quería conocerlos, le dije. Saber más sobre mi abuelo, sobre su vida. Nunca tuve la oportunidad de conocer esa parte de él. Pero ella me cortó con un gesto brusco de la mano. Mira, no sé qué esperabas encontrar aquí, pero déjame decirte algo. Tu abuelo nos dejó, ¿entiendes? Nos abandonó para irse con tu abuela y formar otra familia. ¿Y ahora vienes aquí buscando, qué, una reunión familiar? No funciona así. Ya estaba preparada para una reacción así, no me sorprendió. Sí, perdón, murmuré dando un paso atrás. No quería molestarte. Después suspiró y continuó. Mira, no es nada personal contra ti, pero nuestra relación con tu abuelo y su otra familia es complicada. No creo que sea buena idea que estemos moviéndole ahorita, y menos ahora que murió recientemente. Eso ya me confirmaba que sabían lo que le pasó al abuelo. Entiendo. Perdón por las molestias. Pero antes de irme, me detuvo. Vi que había sacado un celular. No te prometo nada, pero si quieres, después hablamos sobre esto. Ahorita no podemos. Mi mamá está aquí y no le va a gustar para nada verte. Pásame tu número y luego te llamo. Con esto yo confirmaba que ella era prima mía. Honestamente, después de ese primer encuentro incómodo con mi prima, no esperaba volver a saber de ella. Después de todo, había sido bastante clara en que mi presencia no era bienvenida y que solo causaría problemas. Así que imagina mi sorpresa cuando unos días después recibí una llamada de un número desconocido. Era ella. Su voz sonaba diferente al teléfono, más suave y menos a la defensiva. Me dijo su nombre, que ya lo sabía porque escuché a la madre llamarla y que quería hablar conmigo sobre nuestro abuelo y todo lo que estaba pasando. Al principio no sabía cuánto podía revelarle porque finalmente apenas la conocía y no sabía si podía confiar en ella. ¿Qué tal que había hablado con su familia y habían hecho un plan para hacerme creer que ella era buena y en realidad solo quería perjudicarnos? Pero a medida que la conversación avanzaba, me fui sintiendo más cómoda. Mi prima parecía genuinamente interesada en escucharme y en tratar de entender lo que yo había estado viviendo. Le conté sobre las moscas, los ruidos extraños, las pesadillas, y sobre aquella noche en que creí ver la cara de mi abuelo en el cuerpo de una cabra. Esperaba que me dijera que estaba loca, pero no me creía lo que me reveló a continuación. Resulta que yo no era la única que había sido atormentada por el espíritu de nuestro abuelo. Mi prima me dijo que su madre, una noche, llegaba a casa cuando empezó a sentir un miedo horrible, como si estuviera por pasar una desgracia. Sintió que algo la estaba persiguiendo, que tenía a alguien detrás,
Dice que volteó, pero que, aunque había un par de personas en la calle, nadie estaba tan cerca como para provocarle ese sentimiento. Entonces, empezó a correr hacia la casa, aterrada, y en un momento sintió como si algo la mordiera en la pierna. Dice que gritó y que miró hacia abajo, pero no había nada, que la gente la veía como si estuviera loca, pero lo que ella sintió era muy real. Lo más perturbador de esto es que cuando finalmente llegó a su casa, vio que tenía marcas en la pantorrilla. Era más bien como rasguños que se le habían puesto rojos. Pero dice que cuanto más recordaba el momento, más convencida estaba de que no sintió la mordida de un animal con colmillos y todo eso, sino la mordida de un ser humano. Después de todo lo que he vivido yo, no me sorprende, desgraciadamente. Empecé a preguntarle más detalles sobre su familia, sobre por qué creía que el espíritu de nuestro abuelo estaba tan enojado. Y fue entonces cuando me reveló algo que me dejó todavía más impresionada. Según Laura, su madre y 2 de sus hermanos, a quienes por cierto también les han pasado cosas paranormales, estaban involucrados en una especie de secta. En realidad, es una de esas religiones raras poco conocidas. Ahora mismo no recuerdo el nombre. Me contó que habían acudido a una bruja, una mujer con una reputación muy fea, para que les hiciera un amarre al espíritu de nuestro abuelo. Yo ni sabía que se podía hacer eso. Se suponía que era como maldecir a un espíritu. El objetivo era mantenerlo atado a este mundo, impedir que encontrara la paz en el más allá, y todo por rencor y odio, porque nunca perdonaron a nuestro abuelo por haberlos abandonado para irse con mi abuela y formar otra familia. Laura me dijo que ella y su hermana menor no habían participado en toda esa onda, que no lo apoyaban. Ellas querían dejar el pasado atrás, seguir adelante con sus vidas sin alimentar viejos rencores. Toda esta información era demasiado para procesar. Por un lado, sentía un alivio inmenso al saber que no estaba sola y que no me estaba volviendo loca. Pero por otro, la idea de que mi propio abuelo pudiera estar sufriendo por un acto de brujería era muy triste, la verdad. Y aquí entra la pregunta: ¿se lo merece? Después de todo lo que ha hecho, todo el mal que le ha causado a mi abuela y a mi madre, e incluso también a esta otra familia, ¿merece que le hagan eso? Supongo que algunos pensarán que sí y otros que no. ¿Tú qué crees? Laura y yo seguimos hablando por un largo rato, compartiendo muchas vivencias. Quedamos en mantenernos en contacto y ser discretas al respecto, para no involucrar ni alertar a nuestras familias. Y sabes, Ger, desde esa conversación con Laura, es como si las cosas hubieran empezado a calmarse. Ya no he vuelto a experimentar nada extraño o aterrador en casa. Es como si de alguna manera el hecho de haber entrado en contacto con esa otra parte de la familia de mi abuelo lo hubiera tranquilizado. No sé si esto significa que todo ha terminado o si es solo una paz momentánea, pero por ahora quiero pensar que lo peor ya quedó atrás. Sigo en contacto con Laura y juntas estamos tratando de encontrar una manera de darle paz al espíritu de nuestro abuelo, de liberarlo de ese amarre. Ya hemos hablado con personas que saben de esto, brujas, y nos han dado ideas y ayuda, y espero que pronto lo solucionemos. Y pues creo que eso es todo. Gracias por compartir mi historia, Ger. Vi los comentarios y no hay mucha gente que crea lo que he vivido. Y en realidad lo entiendo.
Incluso yo sigo sin creer lo que he vivido. Seguramente muchas cosas se explicaban fácil, pero en ese momento te juro que no había explicación para los fenómenos que experimenté. No sé si vuelva a mandarte actualizaciones o algo. Yo espero que no. Un abrazo y gracias por todo. Rebeca.